los papás voluntariamente le heredaron al hijo o a la hija, el hijo o la hija se casa y luego vienen problemas, Así es. y cambian de opinión los testadores, los padres. Pueden hacer esta Por modificación. supuesto que sí. Y nos ha tocado casos. Se puede revocar cada media hora si quieren, pero esa es una gran ventaja del testamento, que también en nuestras vidas van cambiando las situaciones. A lo mejor mis hijos son menores de edad, cuando ya son mayores de edad lo quiero cambiar, o ya compré más cosas que quiero repartir de manera diferente, o ya me peleé con un hijo. Me han tocado todo tipo de casos. Me tocó una señora hace muchos años que quería que pusiera yo en especial que a ese hijo no le dejaba nada porque había sido un ingrato. Bueno, o sea, Sí, la voluntad. hay dramas, no hay dramas, de todo, pero es una gran ventaja el que yo pueda modificar, que le llamamos revocar mi testamento. Ahora, yo tengo ya un testamento hecho, lo puedo revocar parcialmente, o sea, decir solo revoco tal cláusula o tal otra. Yo en lo personal siempre recomiendo hacer uno nuevo y revocar totalmente el anterior, porque si revocamos parcial, que sí lo admite la ley, entonces cuando yo me muera tienen que presentar los dos testamentos para ver en qué quedó sin revocar el testamento anterior. Pero se puede hacer, o sea, hay todas esas opciones. Y siguiendo el ejemplo que usted menciona de que se acrecentan los bienes de los dueños, ¿qué pasa cuando una parte se pone en testamento y la otra no se menciona? Súper interesante pregunta. Es bien importante que también, y por eso es que es tan personal, que los notarios entrevistemos al testador, porque también la gente luego no cuenta todo. Pero siempre es importante dejar una ventana abierta y decir, si yo llegara a tener más bienes, presentes o futuros, los dejo de esta manera. Porque si no, y se van, por ejemplo, a legados, que ahorita hablaremos de los legatarios, esa parte que no se incluyó en el testamento queda intestado. Entonces también ahí el testamento perdería un poco pues sus beneficios. Claro. Uh -huh. Y siguiendo con la extraordinaria exposición que hace, los intestados antes solamente se resolvían en el En juzgado. juzgado, así es. Ahora entiendo que también en las notarías, si no tienen problemas los hijos. Así es. En notaría también ya desde hace algunos años, varios, podemos llevar intestados cuando no hay menores de edad, cuando no hay conflicto. Pero ¿qué pasa? Si no dejo un testamento bien explicado qué cosa va para cada quien, qué porcentaje, qué esto, qué no, en los intestados a veces hay alguien que no está de acuerdo y cuando hay conflicto ya se tiene que ir a juzgado. Y usted como abogado también lo sabe, que hay intestados que se llevan Sí, 10 años o más, sí, ¿no? desafortunadamente. En el caso de las personas con discapacidad, para efectos de que el testador los proteja o les otorgue, ahí como también tiene que hacer esa disposición. Sí, bueno, ahí también se nombra tutor testamentario para este tipo de personas, que ahora con la reforma de la ley todo está más abierto y le digo, hay de discapacidades a discapacidades, siempre y cuando el discapacitado o con capacidades diferentes, nosotros podamos ver que puede expresar su voluntad, pero también puede recibir y también podría testar en caso de que pudiera manifestar su voluntad. No, hombre, casos se puede anular o se han anulado testamentos, porque a Testamentos. veces no depende, pues obviamente el notario es de buena fe, entonces, Así es. pero a veces, como usted bien lo mencionaba hace un momento, no dicen toda la verdad, entonces ahí hay, ¿en qué casos se anulan? Mire, es bien difícil que Sí, anulen un testamento porque por lo general los notarios tomamos todas las ya, debidas precauciones y claro, medidas, pero sí hay casos en que se ha intentado. Inclusive a mí una vez me quisieron anular un testamento y no se pudo, ya, porque era un cambio que no tenía lugar a... una nulidad del testamento la mayoría de las veces es cuando hay algún menor de edad ya, y el testador no dejó para alimentos. Es alimentos. importantísimo que siempre preguntemos, ¿ya no tiene algún hijito menor de edad? No. Porque luego no los quieren mencionar para que la otra familia no se entere o lo Ok, que sea, pero si hay un menor de edad al cual no se le están dejando alimentos, sí se puede pedir la anulación. Y obviamente también cuando el testador no está
con sus capacidades como para otorgarlo. Pero en ese caso es muy difícil porque todos los notarios tenemos todo ese cuidado de que el testador realmente esté en su juicio para otorgarlo y que pueda manifestar su voluntad. Inclusive muchas veces nos llaman a los hospitales porque la gente dejamos todo para el último momento, pero si el testador, aunque lo vayan a operar o se sepa que pues está mal o demás, si él puede manifestar su voluntad, sí lo podemos hacer. Ahora, yo por ejemplo que estoy acá en Iztaxoquitlán, ahí sí, para ir a un domicilio o a un hospital, el notario que debe de ir debe ser el de la demarcación notarial que pueda acudir al domicilio para levantar la última voluntad del testador. Fíjese qué interesante, sobre todo ahorita que pasamos el problema de la pandemia de COVID, pues muchas Así es. personas, yo incluso hubo algunas personas que me externaron su preocupación de no poder elaborar su testamento, Así ¿no? es. Pero fíjese que, bueno, al principio estuvo un poco más restringido, ya después a mí me tocó acudir a un hospital vestida como de astronauta, porque tenía que pasar al piso de COVID, pero sí tenían todo ese derecho esas personas, inclusive cuando teníamos algún problema en el mismo hospital, se buscaba a las personas de, ¿cómo les llaman? Las de social, Trabajo social. trabajador social, Sí. para que nos permitieran el acceso y esa persona pudiera expresar su voluntad. Obvio, no nos tocó, bueno, por lo menos a mí no me tocó ninguna persona entubada, porque ahí sí sería muy difícil obtener la voluntad del testador, porque lo cedan, ¿no? Pero sí hubo personas en la pandemia que pudieron otorgar su testamento, muchas otras no les dio tiempo y por eso también la concientización y el fomento de esta campaña para que la gente haga su testamento y evite muchísimos problemas.